introducción de procedimientos endovasculares, incluida la angioplastia percutánea con colocación de stent y sin colocación de stent. Ambos ampliaron lo que eran las opciones de tratamiento para los pacientes con enfermedad vascular y plantearon nuevos problemas con respecto al momento y los objetivos generales para cuándo realizar las intervenciones. En base a lo que son las causas asociadas a la hipertensión renovascular y a la estenosis de la arteria renal, podemos mencionar dos causas principales. Dentro de ellas, la principal, que es la vasculopatía renal aterosclerótica, que es la causa más común, se le asocia un porcentaje de aproximadamente un 80%. Como segunda causa se encuentra la displasia fibromuscular o fiebre aftosa en asociación directamente a lo que es la estenosis de la arteria renal, y puede presentarse esta entidad concomitantemente con otras variedades, porque el porcentaje es más bajo. Dentro de ello podemos mencionar lo que es la vasculitis, específicamente la poliarteritis nodosa y la artritis de Takayasu, aneurisma aórtico y arterial. Dentro de ello podemos englobar lo que es la disección aórtica, la enfermedad embólica, el traumatismo, radiación o compresión intrínseca. Cabe destacar, como he mencionado, que estas variedades son un poquito menos comunes. En base al conocimiento de esta entidad, antes de entrar en materia, tenemos que conocer lo que es la fisiopatología. La enfermedad oclusiva renovascular, por cualquier causa, puede activar vías presoras que tienden a restaurar lo que es la perfusión renal y mejorar el flujo sanguíneo. Un elemento central de este proceso es la liberación de renina en lo que es el aparato justaglomerular, que conduce a la activación posterior del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto está mediado en parte por la estimulación de la sintaxis de óxido nítrico neuronal y a su vez por la ciclooxigenasa de la mácula densa. Estudios en ratones transgénicos sin receptores de angiotensina confirman que el desarrollo de una hipertensión renovascular requiere de un sistema renina-angiotensina intacto. En base a la fisiopatología, para poder explicar cada una de las variedades de la forma que se puede presentar, Goldman y colaboradores incluyeron dos modelos para explicar lo que es esta situación y cómo se da la fisiopatología de la misma. Tenemos la situación donde se encuentra una estenosis unilateral renal de la arteria o modelo de un clip, dos riñones, y el modelo que explica lo que es la estenosis bilateral de la arteria renal o el modelo un clip, un riñón. Sabemos que los mecanismos responsables de hipertensión renovascular sostenida difieren dependiendo de si uno o ambos riñones se ven afectados por estenosis importante, ya sean patológicas o cuando fueron creados por modelos animales. Ya entrando en lo que es la fisiopatología de la estenosis unilateral de la arteria renal, sabemos que esa coartación del flujo sanguíneo y concomitantemente de la perfusión al riñón afectado va a desencadenar lo que es la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto en el riñón contralateral, en el riñón no afectado, va a incrementar lo que es la perfusión renal, lo que va a dar al traste con un incremento de lo que es la excreción de sodio o lo que se denomina natriuresis por presión, lo que va a dar al traste con una supresión de lo contralateral normal permite que se produzca una natriuresis por presión en la que la presión de perfusión elevada media una natriuresis en el riñón que sabemos que no es estenótico. Debido a que el riñón no estenótico funciona para eliminar los excesos de sodio, el nivel de perfusión hacia el lado estenótico permanece reducido, lo que conlleva a una activación sostenida de la estenosis en la arteria renal. Esta secuencia de eventos produce hipertensión dependiente de angiotensina 2 y exceso de aldosterona secundaria con hipocalemia. Ya para el modelo de la estenosis bilateral de la arteria renal o modelo de un clip, un riñón, sabemos que lo que va a caracterizar a esta fisiopatología es que va a haber una hipoperfusión bilateral de ambos riñones. Va a estar coartado tanto en la situación donde el paciente tenga ambos riñones y tenga estenosis de ambos riñones, o también pensar en lo que es aquel paciente o aquel situación donde hay un riñón solitario y ese solo riñón tiene estenosis. Esto se va a traducir a su vez con una reducción de la perfusión renal. Sabemos que a nivel de la mácula densa, tanto por los vasoreceptores, se van a detectar lo que son esos cambios de sodio y cloro y cambio de presión, lo que va a dar al traste a la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a provocar lo que es una excreción alterada de lo que es sodio y agua.
esa excreción alterada de lo que es sodio y agua va a expandir el volumen intravascular, lo que va a dar al traste una inhibición de lo que es el sistema, la producción de angiotensina 2, la cual se puede encontrar normal o disminuida. Y esto va a dar al traste posteriormente a un incremento de la presión arterial, pero en este caso asociado a una expansión de volumen. Ya este modelo que habíamos comentado, la hipertensión un riñón, representa un modelo en que toda la masa renal se encuentra expuesta a presiones reducidas, más allá de una estenosis. No existe, como mencionamos, un riñón normal o no estenótico para contrarrestar el aumento de las presiones sistémicas, y como resultado se retiene sodio y se expande el volumen de la sangre, que eventualmente retroalimenta para inhibir lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, la hipertensión un riñón típicamente no depende de angiotensina, a menos que se logre una eliminación del volumen que reduzca la presión de perfusión renal y active lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estas diferencias tienen implicaciones clínicas. Muchos estudios diagnósticos utilizados para evaluar la importancia funcional de las lesiones de la arteria renal dependen de lo que son las comparaciones de las diferentes respuestas fisiológicas de ambos riñones, lo que puede dar una impresión falsa positiva si ambos riñones se ven afectados, como es en la enfermedad ateroesclerótica renal, que generalmente en el mayor porcentaje se encuentran una oclusión bilateral. Además de las pruebas diagnósticas que dependen de las diferencias en las respuestas de tanto de la alteración del estado de sodio, por ejemplo, medir los niveles de renina de la vena renal después de una depresión de sodio o la resorción de sodio en riñón individual, pueden ser problemáticas porque los niveles de angiotensina 2 y aldosterona estimulan lo que es la resorción de sodio en el riñón estenótico y no estenótico. Hablando a grosso modo y generalidades de cada una de las entidades que se asocian a esta entidad, mencionar que la enfermedad aterosclerótica renovascular es una enfermedad que se caracteriza por el depósito a nivel vascular de un material aterosclerótico, primero produciendo arteriosclerosis y posteriormente una aterosclerosis. En estos pacientes, generalmente esta entidad puede aparecer en mayores de 50 años, se encuentra generalmente asociado a lo que es la aterosclerosis sistémica, se asocia a la causa más común o más frecuente, hipertensión renovascular, y la placa aterosclerótica a menudo surge en el primero o segundo centímetro de la arteria renal o puede extenderse desde la aorta al ostium renal. Esta se asocia generalmente, como ya no he mencionado, que tiene compromiso sistémico, a aparecer concomitantemente enfermedad coronaria, cerebrovascular, vascular periférica y aórtica. Los predictores para lo que es el desarrollo de enfermedad aterosclerótica renal incluyen antecedentes de hipertensión, presencia de deterioro funcional renal, enfermedad vascular o arterial coronaria coexistente, presencia de soplos abdominales y antecedentes de tabaquismo. Como ya no he mencionado anteriormente, este tipo de lesiones generalmente van a aparecer en un contexto bilateral entre un coeficiente entre 20 a 40% de estos pacientes. La prevalencia general va del 4 al 20%, con tasa progresiva más alta en pacientes mayores de 60 años, que puede llegar hasta un 25 a 30%. Incluso en pacientes mayores de 75 años puede llegar a un coeficiente entre 40 y 60% de lo mismo, pero no necesariamente una disminución significativa de lo que es el riesgo renal. Esto contribuye a lo que es la disminución de la función renal entre un 15 a un 22% de los pacientes que llegan a un estadio final de la nefropatía. Otra variedad de la misma, que es la nefropatía isquémica, que es un estadio más avanzado de lo que puede ser la enfermedad arterial aterosclerótica renal, se define como la disminución del funcionamiento renal por una reducción del flujo sanguíneo causada por una lesión obstructiva en la arteria renal. Generalmente, esta obstrucción tiende a coartar más de un 60% de la luz vascular. Según un informe del US Renal Data System, en el 2000 al 2004, la incidencia de enfermedad renal crónica terminal para estenosis de la arteria renal era 1.8%. Otros estudios señalan que la nefropatía isquémica puede ser causada por enfermedad renal crónica terminal hasta en un 11 a un 15% de los casos. Sabemos concomitantemente aumenta lo que es la población anciana o envejeciente en Estados Unidos. Se estima que en la línea del tiempo igualmente va a ir presentándose, aumentando la incidencia de la misma. En base a lo que es la fisiopatología de esta entidad, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los sistemas endoteliales, sabemos que estimulan a lo que es inflamación e impulsan la fibrosis, tanto a nivel renal como en lo que es el endotelio vascular, incluso a nivel del músculo cardíaco.
En condiciones agudas de flujo sanguíneo renal con disminución de la filtración persistente y función tubular, los niveles de hemoglobina desoxigenasa aumentan en la mácula densa, lo que representa una hipoxia medular. La disminución de la tasa de filtrado glomerular y el transporte de solutos dependiente de energía asociado permiten la adaptación al flujo sanguíneo un flujo sanguíneo disminuido sin el desarrollo de hipoxia tisular. Solo cuando se desarrolla una oclusión vascular más grave o más allá de los límites de dicha detección, se puede identificar una isquemia cortical manifiesta asociada con un aumento de la desoxihemoglobina. Esta, que es la segunda variedad más frecuente que se le atribuye a lo que es la hipertensión renovascular, la displasia fibromuscular, es una enfermedad no aterosclerótica, no inflamatoria de los vasos sanguíneos que causa un crecimiento anormal dentro de la pared de la íntima a nivel de los vasos que llevan la sangre arriba. Esta es más frecuente en mujeres con hipertensión arterial que debutan antes de los 30 años. Generalmente también puede aparecer en mujeres menores de 50 años con la presencia de hipertensión refractaria o con empeoramiento súbito de las cifras tensionales ya anteriormente tratadas. Es la más frecuente de la displasia fibromuscular, lo que es la fibroplasia de la íntima, y se manifiesta, como vemos en el recuadro de la izquierda, angiográficamente con un aspecto de collar de perla, que es lo que nos orienta al diagnóstico. En base a la epidemiología de lo que es esta entidad, se puede mencionar que en pacientes con hipertensión tanto de leve a moderada, no seleccionada, se encuentra entre lo que es un 0.6 y un 3%. Pacientes con hipertensión, tanto que sea resistente o de difícil manejo, la prevalencia puede superar incluso el 20%. La enfermedad aterosclerótica de la arteria renal, como habíamos mencionado, es la causa más común dentro de lo que son las variedades que se asocian a la hipertensión renovascular. En pacientes sometidos a angiografía de circulación periférica coronaria, la estenosis de la arteria renal se encontró entre un por ciento, entre 11 y un 42%. Las lesiones de este grupo de manifestaciones, como generalmente fueron realizadas a pacientes que tenían compromiso vascular periférico o coronario, se encontraron entre un 20 y 40% eran bilaterales, sabiendo que ese depósito de placa ateromatosa no solamente se van a dar exclusivamente en el riñón, sino que pueden depositarse a nivel de otros endotelios vasculares. La mayoría de lesiones estenóticas son enfermedades fibromusculares o estenosis aterosclerótica de la arteria renal en la mayoría de los casos. Y la displasia fibromuscular, los informes de arteriograma obtenidos en pacientes donantes de órganos vivos se identificaron que tuvo una incidencia entre un 3 y un 5%. Un estudio poblacional de 870 sujetos mayores de 65 años indicó que aquellos con estenosis de la arteria renal tenían un riesgo de 2 a 3 veces mayor de eventos cardiovasculares adversos durante los 2 años. Debido a eso, la importancia clínica de lo que es esta entidad del diagnóstico y conocer esta entidad. En base a lo que son las características clínicas de la estenosis de la arteria renal, esto pueden aparecer desde un paciente asintomático o aparecer de forma accidental en la realización de un cateterismo, una angiografía o demás. Puede aparecer asociado a hipertensión renovascular, puede aparecer asociado a lo que son aceleramientos, lo que son enfermedades cardiovasculares, como lo que son el empeoramiento de los síntomas de una falla cardíaca o enfermedades vasculocerebrales, y puede aparecer ya dando al traste con complicaciones como es la nefropatía isquémica. En base a dichas manifestaciones clínicas, tenemos que estar ante la expectativa de lo que son los síndromes asociados con hipertensión renovascular, dentro de ello tener pendiente hipertensión de inicio temprano o tardío, dígase, en ambos extremos de la vida, dígase, pacientes jóvenes, específicamente cita menores de 30 años, pacientes que ya entren en edad mayor de 50 años, también tener pendiente la aceleración de la hipertensión esencial tratada, pacientes que ya lleven medicación habitual y que tengan seguimientos habituales y de un momento a otro comiencen a debutar con una hipertensión refractaria o empeoramiento de la misma, el deterioro de la función renal en hipertensión esencial tratada, lo que es la insuficiencia renal aguda durante el tratamiento de la hipertensión, la presencia de un edema pulmonar repentino, la presencia de insuficiencia renal progresiva y la insuficiencia cardíaca congestiva refractaria. Estos síndromes deben dar alerta a lo que dice el médico sobre la contribución de la probable solapamiento o aparición en conjunto de una enfermedad renovascular en un paciente determinado.
Los tres últimos son más comunes en pacientes con enfermedad renal bilateral y muchos de los cuales son tratados por hipertensión esencial hasta que aparecen estas características clínicas. Dentro de las características clínicas que nos pueden orientar a diferenciarlo entre lo que es una hipertensión esencial y una hipertensión renovascular, podemos mencionar la aparición menor a 1 año de un paciente con una hipertensión maligna o niveles tensionales elevados, lo que es la aparición de hipertensión en un paciente mayor de 50 años. La historia familiar de hipertensión generalmente se asocia a lo que es la hipertensión esencial. Un fondo de ojo con datos de aterosclerosis en un grado 3 o 4 es más frecuente que pueda estar concomitantemente en una hipertensión renovascular. La presencia de un soplo abdominal, que es uno de los criterios que deben hacernos pensar, debido a pensar en alteraciones vasculares a nivel de la aorta y tanto a nivel renal, es más frecuente en lo que es la hipertensión renovascular. La presencia de un nitrógeno ureico en sangre mayor a 20 es más frecuente, un cociente de 16% contra 8 en la hipertensión renovascular. La disminución del potasio sérico, dígase menor de 3.4 mil equivalente de litro, es más frecuente en lo que es la hipertensión renovascular que en contraste del esencial. La presencia de cristales a nivel urinario es más frecuente en una relación 20-9 de la hipertensión renovascular, y la presencia de proteinuria, aunque nos pueda llamar la atención, también es más frecuente en hipertensión renovascular. En base a lo que son las pruebas diagnósticas para hipertensión renovascular y nefropatía isquémica, antes de plantear tanto las miras diagnósticas, dígase, mediante los estudios que vayamos a realizar, tenemos que tener pendiente algunos objetivos y tener cuál va a ser el fin de realizar estos estudios. Dentro de ello tenemos que hacernos la siguiente pregunta. El objetivo principal es excluir la enfermedad de las arterias renales de alto grado. ¿Es para excluir la enfermedad bilateral en contraposición de una unilateral? ¿Es para identificar estenosis y estimar el potencial de beneficio clínico de realizar una vascularización a este paciente? ¿O es para evaluar el papel de la enfermedad renovascular en la explicación de un deterioro renal progresivo que haya empeorado en un paciente? Entonces, en base a esto, vamos a tener los objetivos de la evaluación diagnóstica con fines de establecer lo que es la presencia de estenosis de la arteria renal, ubicación y tipo de lesión. Se va a establecer si hay estenosis unilateral o bilateral. Se va a establecer la presencia y función de los riñones estenóticos y no estenóticos. Se va a establecer lo que es la gravedad hemodinámica de la enfermedad arterial renal. Se va a planificar lo que es la intervención vascular, tanto grado y localización de la enfermedad arteriosclerótica. Y como objetivo de la terapia, se va a tener el control mejorado de la presión arterial con fines de prevenir la morbimortalidad asociada a hipertensión arterial, con fines de mejorar el control de la presión arterial y reducir las necesidades de medicación. Con el segundo acápite se cita lo que es la preservación de la función renal, con fines de reducir lo que es el riesgo de perfusión renal adversa por el uso de agentes antihipertensivos, también reducir los episodios de congestión circulatoria, dentro de ellos mencionar el edema agudo de pulmón repentino. También se va a obtener reducir el riesgo de oclusión vascular progresiva que causa lo que es la pérdida de la función renal, ya que se le ha atribuido un aumento en el índice prácticamente entre un 11 y un 15% relacionado a oclusión renal, empeoramiento de la misma, y recuperar la función renal. También se ha mencionado como los objetivos lo que es la recuperación de la regulación de volumen y excreción de líquido, con fines de reducir la sobrecarga circulatoria y la resistencia a los diuréticos, y también inmediatamente mencionar la disminución de los episodios de edema agudo de pulmón. En base a lo que es la clasificación de la prueba diagnóstica, se van a dividir en tres, que van a ser los estudios que son fisiológicos y funcionales para evaluar las funciones y lesiones estenóticas, particularmente relacionadas con la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Vamos a tener lo que es la perfusión e imagenología, que van a evaluar, o sea, estudios que van a evaluar lo que es la perfusión e imagenología, con fines de identificar la presencia y grado de estenosis vascular, y estudios para predecir la probabilidad de beneficio de maniobras invasivas. En base a lo que son los estudios fisiológicos para evaluar el sistema renina-angiotensina aldosterona, podemos citar lo que es la midección de la actividad de la renina plasmática. Esto, como razón fundamental, va a reflejar el nivel de excreción de sodio. De fortaleza va a tener que mide el nivel de activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, y este va a tener una baja como limitación, una baja predicción hacia lo que es la hipertensión renovascular, porque los resultados de la misma van a ser influenciados tanto por medicamentos y otras condiciones.
Otro de los estudios es la medición de la actividad de la renina estimulada por captopril. Esto produce una caída de la presión distal a la estenosis. Como fortaleza tiene que mejorar la liberación de renina del riñón estenótico. Esta tiene como limitación una baja precisión predictiva para lo que es la hipertensión renovascular y los resultados igualmente se van a ver alterados o influenciados por otras causas. Otro de los estudios fisiológicos, podemos mencionar la medición de la actividad de la renina de la vena renal. Esta compara como razón fundamental la liberación de la renina en los dos riñones. Lo que es la lateralización predice lo que es la mejoría de la presión renal con la revascularización, y la no lateralización de la misma tiene un poder predictivo limitado de la incapacidad de que esa presión mejore posteriormente a lo que es la revascularización. Los estudios para evaluar lo que es la perfusión y el flujo sanguíneo renal, podemos mencionar lo que es la resonancia con captopril, con tecnesio, y la mercatoacetiltriglicina, que esta como razón fundamental va a tener la caída de la presión de filtración mediada con captopril, amplificadas las diferencias, esto va a amplificar lo que son las diferencias en lo que es la perfusión renal. Como fortalece el estudio normal, va a excluir lo que es una hipertensión renovascular y tiene múltiples limitaciones debido a, o sea, asociada tanto a enfermedad arteriosclerótica avanzada en pacientes o pacientes que tengan una función renal deteriorada con creatinina mayor a 2.0 miligramos sobre decilitro. Otro de los estudios de perfusión son las imágenes nucleares con tecnesio, mercatoacetiltriglicina o ácido diatiltriaminopentacético, que esto estimulan lo que es el flujo, la fortaleza que estimula el flujo fraccional a cada riñón. Como fortaleza permite lo que es el cálculo y la estimación del filtrado glomerular en cada uno de los riñones, y los resultados, como se va a medir de forma individual, pueden verse influidos por otras afecciones, como dentro de ellas mencionar lo que es la uropatía obstructiva. Dentro de los estudios vasculares, para evaluar lo que son las arterias renales, podemos mencionar lo que es la ecografía Doppler, el angiograma con resonancia magnética y la angiografía por tomografía computarizada. Mencionar sobre la ecografía Doppler, que esta muestra las arterias renales y mide la velocidad de flujo como medio para evaluar lo que es la gravedad de la estenosis. Como fortaleza tenemos que es un estudio barato, ampliamente disponible en múltiples centros, adecuado para medición secuencial y para darle seguimiento a lo que es la estenosis y la evolución sobre la enfermedad arteriosclerótica. Sabemos que como es un estudio operador dependiente, esto va a tener muchas limitaciones porque va a depender de la pericia y la experiencia que tenga este evaluador al momento de realizar el diagnóstico. En base a lo que es la angiografía con resonancia magnética, esta muestra las arterias renales y la aorta perirrenal. Este tiene como beneficio que no es nefrotóxico, pero la preocupación por la toxicidad por gadolinio excluye su uso en aquellos pacientes con filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto y proporciona excelentes imágenes para el diagnóstico. Las limitaciones que tiene que es costoso el gadolinio, generalmente la utilización del mismo, grandes volúmenes, generalmente se incapacita para utilizar en pacientes con insuficiencia renal, y con el gadolinio es incapaz para valorar los estén en aquellos pacientes que ya han sido previamente revascularizados por procedimientos endovasculares. En base a lo que es la angiografía por tomografía computarizada, muestra claramente lo que son las arterias renales y la aorta perirrenal. Como fortaleza proporciona excelentes imágenes y los stents no causan artefactos, o sea, se pueden valorar lo que son los stents. Las limitaciones que podría tener este estudio, aunque es el más beneficioso, es que es costoso y se requiere un volumen moderado de contraste que puede ser potencialmente nefrotóxico. En base a lo que es el manejo de la estenosis de la arteria renal y la nefropatía isquémica, al momento de la terapia tenemos que sentarnos y ubicar, o sea, cuál va a ser la guía y cuál va a ser el tratamiento de este paciente. Tenemos tres objetivos dentro de lo que podemos tratar o llevar al paciente sobre lo que es la terapia médica, la angioplastia coronaria con colocación o sin colocación de stent y la revascularización quirúrgica. Pero antes de tener la respuesta a esto, tenemos que tratar mediante estos objetivos cuáles son los factores que favorecen la terapia médica sin revascularización y cuáles son los factores que favorecen la terapia médica con revascularización. En base a los factores que favorecen la terapia médica sin revascularización, tenemos la presión arterial controlada y función renal estable, enfermedad arterial estable sin evidencia de progresión, edad avanzada y pobre expectativa de vida, extensas comorbilidades, alto riesgo arterioembólico,
y otras enfermedades renal concomitantes que expliquen o nos puedan dar a entender el deterioro de la función renal del paciente. Dentro de los factores que favorecen la terapia médica con revascularización, tenemos que el deterioro progresivo de la función renal en ausencia de otra causa que pueda ser la responsable, falla en la terapia médica por tener control de la presión arterial en aquellos pacientes hipertensos refractarios a más de 3 drogas, rápido deterioro de la función renal con hipotensión asociada, deterioro de la función renal en presencia de bloqueo del sistema renal angiotensina aldosterona y la presencia de falla cardíaca o edema pulmonar recurrente que no se relacione con el grado de disfunción ventricular que tenga el paciente. Sabemos que antes de la terapia farmacológica tenemos que impactar primero en lo que es el estilo de vida. Sabemos que todo paciente y toda enfermedad generalmente tiene mejor pronóstico cuando se impacta antes de la aparición o impactando antes de la progresión de la enfermedad. Dentro de ella tenemos que mencionar lo que es el abandono de tabaco. El abandono del tabaco aumenta considerablemente lo que es el riesgo de padecer enfermedades arterial periféricas y estima que en relación del paquete año aumenta la presencia o la tanto mortalidad y amputaciones, o sea, explicándose un compromiso de arterial periférico con cada paquete año que aumenta en el paciente. Por esto, en dichos pacientes con hipertensión renovascular se debe instar a que este paciente abandone el uso de tabaco debido a las complicaciones que se asocian con el mismo y que se asocia también con el desarrollo de depósito de arteriosclerosis a nivel de las placas del endotelio vascular. Del caso de que el paciente no pueda ser convencido, se debe valorar lo que es la instauración en un programa institucional para abandono del tabaquismo. Se debe mencionar también al paciente lo que es y trabajar sobre bajar de peso. Sabemos que el sobrepeso tiene un comportamiento sobre lo que es la alteración de la regulación de los lípidos y de los carbohidratos, lo que va a dar al traste con un aumento del índice de comorbilidades cardiovasculares. Por eso se debe instar a que el paciente realice lo que son ejercicios físicos aeróbicos y se debe instar porque tenga un índice de masa corporal menor a 30. En base a lo que es el control de la dislipidemia, actualmente se consideran que las metas de colesterol para este grupo de pacientes sean menores de 70 miligramos sobre decilitro y un colesterol total menor a 130. Sabemos que este va a ser un riesgo independiente para el desarrollo de eventos cardiovasculares, concomitantemente a elevación tanto de colesterol y triglicéridos. En base a lo que es el control glucémico y de presión arterial sistémica, tenemos que en base a lo que es la presión arterial sistémica se busca como objetivo en estos pacientes, en el caso que si son diabéticos, también con falla renal, un objetivo de tensión arterial que sea equivalente a menor de 130-80 milímetros de mercurio. En base a lo que es la diabetes mellitus, sabemos que aumenta aproximadamente 4 veces más el riesgo de padecer lo que es enfermedad arterial periférica, dígase retinopatía diabética, pie diabético y demás. El control agresivo de la glicemia puede prevenir complicaciones micro y tanto macrovasculares, en especial lo que es la retinopatía diabética y la nefropatía diabética. Se recomienda una hemoglobina glicosilada menor a 6.5 o 6. Otro factor importante, pero que generalmente no se le da la importancia que tiene, pero es por la razón de que es independiente, es las concentraciones de homocisteína. Se recomienda la administración en este grupo de pacientes de vitamina B6, de B12 y folato para normalizar lo que es este aminoácido, queriendo obtener titulaciones aproximadamente menor de 100 ml. Ya en base a lo que es la terapia médica, farmacológica, tenemos que en base al control de los niveles tensionales, los IECA y los ARA2 han sido los más estudiados y hoy en día son el tratamiento de elección. En algunos casos se requiere la adición de lo que son otros antihipertensivos para el control de la tensión arterial, dentro de mencionar lo que son los diuréticos tiacídicos, los bloqueadores de canales de calcio, los antagonistas receptores mineralocorticoides y los beta bloqueantes. Sin embargo, el uso de medicación con bloqueadores del sistema renina angiotensina aldosterona puede deteriorar, sabemos que pueden estar asociados a un deterioro de la tasa de filtrado glomerular en la primera semana de tomar los medicamentos en pacientes quienes la perfusión glomerular depende principalmente de la vasoconstricción de la arteria eferente. Otro de los fármacos que podemos mencionar y que se han estudiado son los inhibidores de la renina, dentro de ellos mencionar el alisquiren,
que este cuenta con una evidencia como alternativa para el tratamiento en alguna forma de hipertensión, como es una enfermedad renal crónica y hipertensión renovascular. Sin embargo, aún faltan más estudios para determinar sus indicaciones reales sobre lo que es la terapia y el pronóstico en este grupo de pacientes. El nebivolol, sabemos que este fármaco, como bloqueador de los receptores beta del nítrico, al asociarse con el tratamiento antihipertensivo estándar, después de la revascularización, se ha asociado a mejorar lo que es la tasa de filtrado glomerular y a impactar sobre lo que es la proteinuria, que sabemos que va a disminuir lo que es la progresión de la enfermedad renal. En base a lo que es el uso de estatina en hipertensión renovascular de origen arteriosclerótico, como se demostró en el estudio CORAL, en especial después de la recuperación de circulación por método de revascularización extra o endovascular. O sea, las estatinas básicamente están asociadas, o sea, que se deben asociar a la terapia farmacológica en aquellos pacientes que se ha asociado que la causa de su hipertensión renovascular haya sido asociada a enfermedad aterosclerótica, tanto renal como periférica. La evidencia actual sugiere que las estatinas pueden disminuir la tasa de población de lo que es la enfermedad renal terminal y la mortalidad. Por ello se recomienda mantener los niveles de colesterol LDL menor a 70 miligramos sobre decilitro en hipertensión renovascular aterosclerótica. En base a lo que es la adición de antiagregantes plaquetarios, estos medicamentos pueden ser administrados para disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares, o sea, catastróficos en pacientes con enfermedad arterial periférica instaurada. Sin embargo, no existe una evidencia que confirme el efecto beneficioso específico relacionado con lo que es la patología renal. Su administración también se debe tener justificada previo y posterior a lo que es la realización de un procedimiento endovascular donde haya la necesidad de colocación estén los dispositivos intravasculares para evitar la oclusión de los mismos. En base a lo que es el tratamiento quirúrgico, tiene las siguientes indicaciones asociadas a una estenosis que sea mayor del 60% de la arteria renal, como lo que son edema pulmonar súbito, recurrente, hipertensión arterial sistémica de difícil control, más de 3 drogas que esté utilizando, la elevación de azoados relacionada con ingesta de inhibidores del sistema renina-angiotensina, en asociación con enfermedad cardiovascular que requiera medicación, deterioro rápidamente progresivo de la función renal en relación a estenosis de la arteria renal bilateral o en riñón solitario, crisis hipertensiva persistente, estenosis unilateral asociada a una tasa de filtrado glomerular menor al 40% y deterioro de la función renal que no responde a la mejora del tratamiento médico. En base a lo que es el tratamiento quirúrgico abierto, ha disminuido considerablemente debido a que la mortalidad asociada a este tipo de revascularización se reserva para los casos donde existen las siguientes comorbilidades: enfermedad aórtica asociada que requiere reparación, fístula arteriovenosa, lesiones mayores de 2 centímetros de longitud y arteria renal menor de 4 milímetros de diámetro, distribución anatómica segmentaria, disección de aneurisma de la arteria renal, riesgo quirúrgico bajo y pacientes jóvenes. Sabemos que este tipo de intervención, y en contexto de lo que anteriormente hemos mencionado, de que la mayor incidencia de hipertensión renovascular se asocia al trastorno de depósito de placa ateromatosa a nivel de la arteria renal, sabemos que dichas complicaciones de procedimiento abierto pueden estar relacionadas a lo que es migración de material embólico y aumentar lo que es las complicaciones, y no se ha demostrado generalmente que han tenido un efecto beneficioso en este grupo de pacientes. En base a lo que es el tratamiento endovascular, la angioplastía con colocación de stent se ha determinado para el tratamiento de los pacientes con alto riesgo quirúrgico y malas condiciones médicas generales. La angioplastía sin stent para los casos de displasia fibromuscular o pacientes inflamatorios sistémicos con trastornos que tengan inflamatorio sistémico. Es independiente, una adecuada planeación sea sumamente importante. La planeación de este tipo de procedimientos, además, para contar con los recursos materiales y humanos para realizar este procedimiento. Debido a esto, no se realiza ampliamente en todos los centros. Se recomienda contar con un mapeo arterial preoperatorio mediante un estudio de resonancia magnética nuclear, además de una adecuada preparación preoperatoria del paciente para prevenir lo que es la nefrotoxicidad que se utiliza o se asocia a los medios de contraste. Estudios como el ASTRAL no demostró diferencia significativa en pacientes con enfermedad renal avanzada, dígase creatinina mayor de 2 miligramos sobre decilitro, entre los pacientes asignados a terapia médica y aquellos que se sometieron a revascularización endovascular por angioplastía y stent.
en base a lo que es el rol de la revascularización, la aparición de técnicas endovasculares de recuperación de flujo han despertado un gran entusiasmo para su uso, sobre todo en la displasia fibromuscular, con un éxito primario mayor de un 90% y sin si la presencia de restenosis en un 87%. Esto se ha asociado a un estudio de 6 años de seguimiento por reporte de Al-Haddad y colaboradores en un Journal Human Hypertension del 2005. En la enfermedad arteriosclerótica la situación es poco más compleja y la recuperación de la función renal y la normalización de la presión arterial solamente se logra sin medicamento en la mejora de la serie, dígase un 28% de los pacientes. Incluso hasta el 12% de ellos pierden la función renal por la enfermedad arterioembólica. Debido a esto es que en este grupo de pacientes no es tan recomendado y no se obtiene mucho beneficio de la misma. Ya a forma de recordatorio quise traer este glosario, este esquema, para enfocar sobre lo que es y aterrizar un poquito más sobre lo que es el diagnóstico y el manejo de la hipertensión renovascular, que se debe tener pendiente principalmente ante la sospecha de un paciente con hipertensión renovascular, lo que es aparecer en fase inicial una hipertensión en pacientes jóvenes o mayor de 55 años, aparecer una hipertensión de difícil control. Si aparecen estas situaciones, se deben realizar exámenes de rastreo, dígase potasio sérico bajo, o sea, título de potasio sérico, una ecografía renal con presencia de asimetría en el tamaño renal, la realización de uranálisis en busca de proteína y demás, daños que no puedan justificar afectaciones renales, y prueba de función renal y concomitantemente que se encuentren asociados a deterioro de la función renal. Si estas manifestaciones aparecen, al paciente se le debe realizar ecografía Doppler de las arterias renales o gammagrafía renal con test de IECA. Si esta prueba negativa, se debe continuar lo que es la investigación de la hipertensión, pero de aparecer positivas estas pruebas, se debe realizar lo que es la arteriografía renal, que es el gold estándar, o angioTAT o angioresonancia de las arterias renales, con fines de evaluar los factores de riesgo mencionados en la tabla para la que mencionamos anteriormente, con fines de lo que es la revascularización y decidir lo que es la mira diagnóstica en base a angioplastía o la realización de revascularización. Hasta aquí mi exposición. Esta fue la bibliografía consultada. Muchas gracias.